Hola usuarios de YouTube y medio o existentes suscriptores, espero que estén bien, les debo una disculpa por no cuidar debidamente los archivos, puesto que este capítulo estaba a punto de pasar a editarse cuando hubo un error en la computadora y se perdió por completo, por lo que tuve que volver a escribirlo desde cero, cambiando bastante algunas cosas, pues gran parte del capítulo se había escrito hace meses, y no había podido continuar con su redacción hasta hace poco. Por suerte, me gustó cómo quedó la nueva versión, además de que siento que he mejorado mi manera de escribir, así que espero les agrade ver ese pequeño avance. Espero les guste el vídeo, perdón por tardar tanto, y recuerden dar like, comentar y compartir, apoyen el canal por medio de Patreon para ayudarme a sacar cada capítulo más pronto, ya que YouTube no me paga literalmente nada por cada vídeo, suscríbanse y vean los vídeos completos para llegar a más personas. Gracias por ver. Capítulo 10. Cielo nublado. Abucheos, gritos, dolor, muerte, sentimientos. Siento tantas cosas, tantas sensaciones, tanto dolor que se hace presente para mí, es divertido, tan divertido, siento. Tan mal humor, me siento tan vivo, como hace mucho no me sentía, es algo grandioso, algo que no recordaba cómo se sentía. Sus miradas llenas de odio, podía sentirlas en mí, al mismo tiempo que me movía rápidamente para evitar ser tocado por sus ataques, mientras que esa sensación no se podía evitar de mi interior. Me sentía tan lleno, tanto placer, y pensar que hacer esto antiguamente me hubiera costado tanto trabajo, ahora incluso podría considerarse aburrido, y aún así, no podía evitar reírme, me divertía. Me sentía vivo otra vez. Sentía las ondas de choque pasar del lado mío, cual brisa de viento del paraíso más utópico, del que cualquiera quisiera formar parte, cálida y llena de vida, como una refrescante brisa marina, llenando mi rostro y refrescándolo con ese olor metálico tan característico, ¿o sí? Es distinto, eso creo. ¿Puedes sentirlo? Supongo que no, aunque de cualquier manera no es como que deba preocuparme de eso, no es como que pueda sentir esa sensación junto a mí al mismo tiempo que yo deletreo estas palabras. Qué refrescante se siente, como la dupla perfecta entre el verano más caluroso y el invierno más perpetrante, llegando en mí, como una obra de arte que se desbarata ante mí, efímera ante su resplandor que me hace suspirar de agonía al saber que no durará más, al menos, no de aquí hasta que me encuentre nuevamente con ella. O con Saitama. Se movía, por primera vez, el miedo tenía miedo de su propia muerte, la ironía solo lo hacía peor para él mismo, tratando de huir desesperado ante el sentimiento de desolación que provocaba ante él, por primera vez, podía destruir ese maldito orgullo que siempre se veía reinar en él. Él no quería mostrarlo, estaba negligente a mostrar el menor signo de aquel palpitante miedo que le estaba llenando al ver que su peor pesadilla se estaba haciendo presente ante él, pero era que, poco a poco, hasta ese orgullo que tanto presumía de sí, era lo que le estaba hundiendo, pues su propio pensamiento se estaba nublando, al ver que poco a poco perdía la noción de lo que estaba pasando realmente, y aún así, trataba de remediar cada error, esperando que la situación se remontara en su favor. Mas era demasiado tarde, él no podía escapar, él estaba obligado a pelear, ante el miedo que incluso en los externos se comenzó a presentar, asustando al mundo entero, pues estaban viendo a su líder caer. All for One, él estaba en el suelo, con su sangre salpicando mi cara, como aquella refrescante brisa de mar que siempre trataré de mantener en mis recuerdos. Humano incandescente al sostener el cubo de color rojo, exactamente el que quería que tomara, precisamente para poder llegar a este resultado, el resultado que sabía que llegaría, él había tomado las acciones que más me convenían a mí que tomara, cayó en todas las trampas, y de manera magistral, pensó que podría usar de manera arbitraria el poder del cubo, que no es tan fácil de manejar como puede parecer, y aunque por un momento me había sorprendido que dedujera tan rápidamente el cómo poder usar su energía, simplemente cayó en la programación que Uraraka logró hacer. Sí. Este era el plan desde el principio, y él se dio cuenta ya demasiado tarde, así como al final, pudo notar que este Deku, no es aquel que él conocía, sino que más bien es, precisamente, lo que él era, solo que, más fuerte. Él desapareció, llevándose toda esta parafernalia de emociones que consiguieron con el ataque por la espalda de Shigaraki, cosa tan inútil que me bastó con ese ademán para tirarlo al suelo, quebrando el mismo como si de vidrio se tratara, quedando inconsciente frente de todos los presentes, asustando a todos.
Naturalmente el silencio se hizo presente, en un silencio que por poco hasta a mí me congela, pues podía sentir su temor, rabia en muchos, y alivio en otros, incluso, por un momento pensé que me atacarían y que tendría que hacer el trabajo solo. Larga vida, maestro, dijo Gigantomachia, con unos ojos que comenzaron a brillar en un tono azul celeste, producto del cubo azul que traía Uraraka en sus manos, apuntando a todos los presentes, los cuales también se arrodillaron, como subordinados, de esto que comenzaría, como este nuevo imperio de papel que cree solo para este propósito, y ahora, podía poner en marcha a todos, solo para poder quitarle aquella cosa a él. Ese bastardo. Izuku Midoriya, debe estar en algún lado, y, creo que me hago a la idea de dónde está, y cuando lo encuentre, me encargaré de romperle el pecho. La alarma frente de Adjuka Belcebú sonó, advirtiendo de aquello que estaban buscando. La alarma sonó, tenemos su ubicación, gritó el demonio Mao a los presentes, quienes rápidamente se alistaron. El clan Gremori tomó sus cosas, y con valentía en sus corazones, se formaron frente de la brecha dimensional, tenían el afán de poder encontrar la fuente de aquel poder. Rías, no lo olvides, la idea no es crear un conflicto directo, simplemente es por investigación, en caso de que eso sea peligroso o agresivo, no lo confronten y vuelvan a la mansión, mientras seguiremos buscando la forma de cerrar la grieta sin la necesidad de lo que sea que lo haya abierto, explicó Circeps a los chicos del clan, preocupado por lo que pudiera llegar a pasar dentro de la brecha dimensional. No te preocupes, hermano, somos fuertes, lo suficiente para poder huir en caso de que sea necesario, y de cualquier forma, solo tomaremos la información necesaria para poder saber de qué se trata y a qué nos enfrentamos. Respondió la pelirroja, segura ante lo que estaban a punto de hacer. Estaremos bien, señor Circeps, volveremos sanos y sanos, comentó Akino, calmando un poco al rey demonio. Cuídense, Issei, dijo el Mao, quien recibió un pulgar arriba y una sonrisa segura de parte del castaño, quien se metió en la brecha dimensional, junto a los demás. De esta manera, el clan Gremori se embarcó en una misión que podría definir el futuro de su mundo, y aunque ellos no lo sabían, también el de varios más. Aire frío recorría el cuerpo de Metal Bat, quien, poco a poco recuperaba la consciencia, con una enorme pesadez en el cuerpo y hasta en los párpados, le tomó esfuerzo, pero pudo abrir los ojos. Miró nubladamente alrededor de la habitación donde se encontraba, como si fuera una especie de sala de cirugías, poco a poco recuperando su visión, hasta volver a ver claramente. Paredes de un metal oscuro con ventanas negras que actuaban como espejos, junto con un par de lámparas colgantes en el techo que apenas alumbraban el lugar donde se encontraba cada uno, dejando el techo de la habitación completamente a oscuras. Un piso de loza cuadrada de tonos azules y blancos en patrón de ajedrez, que aumentaba aún más la pinta macabra que el lugar ya podía tener por sí solo, y eso sin haber mencionado algunas bolsas de lo que parecía ser sangre en lo que parecía ser una especie de refrigerador enorme que estaba hasta el otro lado de la habitación, y las herramientas presentes ahí. Lo que le hacía pensar a Metal Bat, que, o era una especie de enfermería de prisión, una celda, o un hospital muy tétricamente adornado. A su derecha, se encontraba otra persona durmiendo, conectada a una serie de máquinas que rodeaban lo que parecía ser un catre médico, lleno de correas y cuerdas para impedir que la susodicha persona escapara del catre. Se trataba de Silver Fan, pues incluso con la visión medio borrosa, no estaba tan lejos del viejo, a quien trató de hablarle para despertarlo. De la boca de Metal Bat, apenas salió un pequeño sonido ronco, acompañado de un gallo que apenas hacía audible lo que decía, y él notó ese dolor clásico que le da a uno en la garganta cuando está tan cerrada que apenas y puede tragar la comida que se le proporciona. Metal Bat intentó mover el catre, tratando de liberarse de una serie de correas atadas a sus extremidades, pero era inútil, como si el catre estuviera pegado al suelo, apenas logró mover una de sus ataduras, pero no parecía poder romperla. Tras varios minutos de espera, una puerta se abrió, justo en un ángulo que por la posición del catre de Metal Bat era difícil de ver estando acostado. De la puerta entraron dos personas, una era una mujer joven, aparentando no más de 23, vestida con esa conocida y casi estereotipada bata de enfermera o doctora, cabello de tono chocolate atado en cola de caballo y una expresión seria en su rostro, como estresada, que le hacía saber al héroe que más que una prisión, como aparentaba el lugar, probablemente era una especie de hospital.
La otra persona, un sujeto de pelo rubio, peinado que recordaba a la moda emo, con lo que parecía ser una chaqueta de mezclilla que también tenía cuello que cubría hasta casi la mitad de la cara del sujeto, alto y delgado, de pantalón de mezclilla y un estilo para caminar que parecía refinado. Las dos personas entraron a la sala, mirando a los dos pacientes. Aquella doctora tomó una paleta llena de información, papeles y demás que comparaba con otra que traía en sus manos, miraba, usaba lo que parecía ser una especie de mesita con ruedas, cromada, que tenía algunas herramientas médicas y más papeles que parecían importantes. La mujer comenzó a mirar papeles, sacaba lo que parecían ser radiografías, ecografías y más cosas que el héroe no sabía qué eran, pero parecía que le habían hecho muchos estudios mientras estaba dormido. El hombre rubio le miraba directamente a Metalbat, como vigilándolo, mas no se sentía hostilidad de su parte, como si estuviera cansado o realmente no tuviera la intención de hacerle daño. La mujer tenía una expresión desconcertada, al mirar cada uno de los documentos, se veía confundida, no parecía saber qué era lo que estaba pasando. Al mirar su expresión, el hombre rubio preguntó qué era lo que pasaba. Con un semblante extrañado, casi en shock, la mujer contestó no tengo idea para luego volver y mirar de manera analítica a sus pacientes. Los dos pacientes tienen una excelente salud y se conservan completamente en forma, y a pesar de ello, ambos presentan síntomas de distintas enfermedades degenerativas, y de gravedad, desde osteoporosis, escoliosis, rabdomiólisis, distrofia muscular de varios tipos, además de presentar un desgaste anormal y sobre todo, extremadamente rápido en todo el cuerpo, como si sus células comenzaran a morir, y el ritmo de regeneración de estas fuera alentándose más y más, aunque aún falta tiempo para corroborar eso. Pareciera que sus cuerpos están en peor estado que cuando entraron, explicó la mujer, mirando aún los documentos, comparando lo que ella traía de fuera con los actuales. Esto es algo muy extraño, tal vez sea una enfermedad exclusiva del otro lado, pero, en ese caso. No lo es, interrumpió la mujer al sujeto rubio. Eso es lo que lo hace más raro, no hay ningún patógeno que esté haciendo daño al cuerpo, más bien es como si estuvieran envejeciendo de manera repentina, si fuera un virus, una bacteria o algo similar, ya los hubiéramos puesto en cuarentena, pero es lo más raro, no tienen razón para tener este estado de salud, menos tomando en cuenta que hace un par de horas, pelearon mano a mano contra héroes, dijo la doctora, curiosa ante lo que estaba viendo, comenzó a examinar a los dos pacientes, esperando tener respuestas, además de comenzar a preguntarle cosas a Metalbat, quien se limitaba a respuestas cerradas, a veces sin responder, pues además de no confiar en los sujetos de aquí, se había quedado pensando acerca de lo que acababa de mencionar esta. Durante los últimos días él ya se había sentido cansado, aunque al principio no era algo que no se quitara con un par de bebidas energéticas, poco a poco se sentía más cansado, hasta este día que de por sí no estaba en su mejor forma, pues él mismo sabía que se estaba haciendo más débil, tal vez tenía alguna especie de enfermedad rara, quién sabe y esto pueda ser más grave. O quizá vaya más allá. Explosiones y movimientos rápidos dentro de la zona hacían retumbar la tierra al son de los pasos de aquel gigante de hierro, cuyos movimientos parecían avalanchas al caminar, derrumbando los pocos edificios que aún había por la zona, que de por sí estaban a medio tirar. Child Emperor trataba de ganar tiempo, pero más que eso, se estaba desahogando, tirando aquel dio que le había nacido a la forma de ser de sus compañeros, ya ha pasado demasiadas veces, y esta vez está costando sus vidas, y las de cientos, si no es que, técnicamente miles de millones, tanto de su planeta, como del que ahora tenía que deshacerse. El niño había dejado de pensar racionalmente, se había dejado llevar por su ira, por su odio. Como una enorme cascada de enorme furia, él se ahogaba en sus propios sentimientos, manifestados de rabietas y golpes que eran tan destructivos, que zonas y localidades estaban por desaparecer, y de no ser porque los héroes habían despejado esa zona antes, muchísima gente habría muerto, sin oportunidad de que los presentes pudieran salvar a esas personas. Gritos de rabia salían desde el robot, que solo buscaba destruir a este paso. La clase 1A se había dividido para poder hacer frente a la máquina de guerra que tenían delante. Se movían a los costados, tratando de hacerle daño, o por lo menos de alejarse de ella, alejarla de los demás, o de zonas que podían tener civiles. Varios de ellos ya habían sido lastimados, pues las explosiones eran casi imposibles de evitar cuando el robot atacaba como lo hacía, con toda la intención de matar.
Kaminari trató de inutilizar al robot con una descarga eléctrica, pero parecía inútil, pues esta energía rebotaba en el cuerpo metálico de la armadura, casi matando al propio Kaminari, salvado por sus compañeros. Uno de los grupos de chicos fue alcanzado por una explosión, casi dejándolos inconscientes, pero Todoroki les había protegido con un escudo de hielo, tan grueso como pudo hacerlo en el poco tiempo que tuvo para reaccionar, por lo que los chicos, aunque fueron lanzados por la onda expansiva, solo recibieron unos rasguños. Deku y Bakugo se movían alrededor de aquella cosa, trataban de hacerle daño, quebrar alguna de las articulaciones del robot, pero parecía inútil, pues él seguía como si nada a pesar de los ataques de los chicos. Momo se había alejado del resto del equipo, veía y analizaba al robot en acción, sus movimientos, sus ataques, era como un enorme animal salvaje, no se detenía, era sumamente rápido y fuerte, podía atacar a distancia larga y corta, parecía inmune a todo ataque. Debía de haber algo que pudiera hacer. Debía tener alguna debilidad. Miraba a la máquina moverse de un lado a otro, tratando de matar a sus compañeros, que cuales moscas se movían en afán de evitar cada ataque que podían. Observando al robot de lejos se podían ver algunas aperturas dentro de cada articulación del robot. Probablemente eran los puntos más débiles de la armadura externa, quién sabe, y eso era lo que le hacía inmune ante los ataques eléctricos de Kaminari, sin mencionar que, quizá podría ser la clave para vencerle con un pulso electromagnético. Una risa digna de un villano llamó la atención de Momo, quien volteó a ver, con cierto pánico ante la posibilidad de un ataque directo o una emboscada contra de sí. Parece ser que, después de todo, el grupo 1A no es tan genial ni tan fuerte como para hacer las cosas por sí mismos. La persona hablaba con cierto aire de arrogancia, sumadas a una sensación pasivo-agresiva en sus comentarios, que le hizo recordar a la chica de quien se trataba. La gran clase 1A que trata de salvarnos no puede. Un golpe en la nuca de Monoma le hizo callar, seguido de unas disculpas de cabello café claro. Perdón, se adelantó demasiado al grupo, dijo Itsuka Kendo, miembro de la clase 1B. Me alegra ver que ustedes también llegaron en ayuda, dijo Momo sonriendo a la chica, mientras que detrás de esta llegaban el resto de alumnos de la clase B, con esa convicción heroica que caracterizaba a los alumnos de UA. Perdón por llegar tarde, pero nos encargamos también del meteorito que llegó hace un rato, supongo que lo habrás visto, por poco rompe las barreras alrededor de la escuela, mencionaba un chico de cabello blanquecino, el cual estaba transformando su piel a un color metálico, como si se estuviera transformando en acero. Se trataba de Tetsu, rival de Kirishima y miembro de la clase B. Podemos romper su caparazón usando nuestra fuerza, dijo un sujeto cubierto de pelo, hablándole a Tetsu. Se trataba de Jurota Shishida, miembro de la clase B. No lo hagan, la armadura es demasiado resistente para poder hacerle daño interno por ese medio, nosotros tampoco hemos podido hacer gran cosa, dijo Momo, deteniendo el impulso de los miembros de la clase B. Quizá podamos romper una parte de la armadura en una de sus articulaciones, con un golpe certero podríamos dejar al robot sin pierna, mencionó Kendo. Momo se quedó pensando un momento, debía aprovechar la ayuda de la clase B, ahora antes de que el grupo se separara, por lo que le llamó la atención a los chicos antes de que se fueran, recordando aquellos enfrentamientos que tuvo su clase contra la de ellos, para poder aprovechar sus habilidades. Ataques raudos se aproximaban a los chicos, que trataban de rodear a la máquina. Satou estaba siendo levantado en la espalda de Shoji, quien tenía que llevar a su compañero lejos del peligro, pues este había caído sin conocimiento en el suelo por un ataque del robot, así como tenía la mitad de su traje destrozado, sangrando por el hombro. Kaminari y Hiro hacían equipo, el chico potenciaba los ataques sonoros de Hiro, funcionando como una especie de motor que disparaba con más fuerza las ondas a través del viento, haciendo vibrar al metal de la armadura del robot, tratando de crear una apertura en el cuerpo de este para poder dar una descarga eléctrica y freír los circuitos de la máquina. El robot trató de golpear a los dos chicos, quienes saltaron hacia atrás suyo, tratando de evitar el ataque, mas salieron volando por la onda de choque de ataque al estrellarse en el suelo frente suyo. Child Emperor estaba a punto de ir corriendo contra de ellos, mas se detuvo al mirar que en su nariz se encontraba lo que parecía ser una especie de seta, como un hongo de cabeza pequeña de un tono medio lila. La confusión del chico fue interrumpida por una risa burlona de parte de lo que parecía ser una niña, de complexión delgada, bajita y de cabello castaño, con un enorme hongo usado como sombrero.
Child Emperor se le había quedado mirando, hasta que vio cómo es que la chica con un ademán creó otro hongo dentro de la estancia de la armadura, cosa que le iba a complicar las cosas al niño si no detenía a la mujer ahora, sin mencionar lo molesto que le era escuchar su risa. Esa misma risa que los héroes adultos le daban. La máquina comenzó a seguir a la chica, quien velozmente pasaba por callejones y senderos oscuros, alejándose un poco de los chicos de la clase 1A, quienes solo vieron pasar al resto de la clase B para seguir al robot. Kaminari, necesito que vengas conmigo, exclamó Momo, jalando y casi lanzando al chico para que la acompañara, después de que este apenas se estaba recuperando de la conmoción del ataque recién evitado. Tras pasar por varios lugares oscuros y estrechos, llegando a lo que se podría describir como un estacionamiento subterráneo, el chico se había quedado sin paciencia. Un enorme escudo de energía se activó alrededor del robot, impidiendo que la chica pudiera seguir creando hongos en la cabina principal donde se encontraba el niño, quien se había dado cuenta de que el escudo electromagnético podía evitar que aquella chica usara su poder. Poco duró la sorpresa para la mujer hongo al ver que de una de las manos del robot salió disparada lo que parecía ser una especie de esfera de energía. La chica apenas reaccionó para evitar de manera directa el ataque, mas perdió la conciencia al ser alcanzada por la explosión. Brave Giant estaba pasando a través del estacionamiento a muy duras penas, pues el techo de este era demasiado bajo, así que literalmente el robot estaba agachado. El contador para el niño seguía avanzando, tenía poco tiempo, solo era cosa de acabar con esa mujer y de ahí, salir y alejarse del peligro. El robot generó lo que parecía ser una especie de espada de energía láser, con la cual estaba planeando rebanar a la chica inconsciente. El espacio oscuro del estacionamiento, la posición en cuclillas que tenía el robot para no destruir el techo del estacionamiento y no quedar enterrado, y sobre todo la teoría de Momo. Todo se había cumplido, ayudando a que el chico de la clase B, Shia y Kurohiro, pudiera entrar dentro del robot. Dentro de las celdas de las articulaciones del robot, se formaban espacios de oscuridad, los cuales tenían aperturas, que aunque eran diminutas, le permitieron al chico entrar dentro del robot. Mirando de espaldas a Child Emperor, antes de que éste rebanara a su compañera, el héroe usó sus brazos y sus piernas, colgándose en el cuerpo del niño, el cual estaba conectado a la máquina por diversos conectores colocados a lo largo de sus extremidades y su cabeza, por lo que, aunque era difícil sostener ese agarre, también era más difícil soltarse del mismo. El resto de alumnos llegaron, al mismo tiempo que el robot comenzó a tener movimientos enérgicos, desactivando el láser, y dejando indefenso a Brave Giant, mientras que Child Emperor por dentro luchaba por deshacerse del agarre de una persona mucho más grande y con más fuerza física que él. Varios de los alumnos de WA, de ambos grupos, se concentraron en atacar específicamente una rodilla del robot, tratando de abrir su armadura, cosa que entre todos los ataques de los dos grupos conseguían hacer poco a poco. Child Emperor estaba casi perdiendo el conocimiento, pues de por sí se sentía físicamente cansado, como adormilado, y ahora, su esfuerzo físico estaba siendo demasiado para él, pero debía hacer algo más, debía de haber algo más que pudiera hacer, hasta que finalmente se le ocurrió, y aunque era peligroso y no había sido probado, era mejor que nada, y de cualquier forma al robot solo le quedaban unos segundos de uso, de los casi 3 minutos que pasaron de combate. Un botón rojo a medio esconder dentro del traje, sacó expulsados a los dos sujetos del traje mecánico. Ambos chocaron de espaldas al techo del estacionamiento, mientras el robot caía como inconsciente, comenzando a emitir una luz roja. Kurohiro había amortiguado el golpe contra el techo para Child Emperor, pues este había recibido de lleno el impacto en su espalda, además del peso del niño héroe que había sido casi lanzado como un proyectil en su abdomen, chocando contra la boca de su estómago con el traje metálico que le rodeaba toda la espalda. Aquel traje de Child Emperor se había transformado mecánicamente en la mochila que solía llevar todo el tiempo, y usando una especie de brazos robóticos de esta, comenzó a moverse en el techo como si se tratara de una araña metálica, ganando un poco de tiempo antes de ser visto por los demás, quienes se habían quedado confundidos al ver al robot caer al suelo de la nada. Una fuerte alarma comenzó a sonar de Brave Giant, además de que se encendieron distintas luces rojas en él, cosa que, aún sin saber lo que iba a pasar, todos decidieron salir huyendo del estacionamiento, cargando consigo a Kurohiro, logrando apenas salir para no ser alcanzados por las llamas, a medias, pues hubo algunos que, si fueron lanzados por las ondas expansivas de la explosión, o sufrieron leves quemaduras en su piel.
La explosión pudo haber matado a todos ahí dentro, sin embargo, sus rápidas reacciones habían salvado a todos de haberse incinerado vivos. El edificio del estacionamiento colapsó, dejando detrás una enorme nube de polvo, la cual se extendió como si de una ola se tratara, cegando a muchos, así como haciendo temblar la tierra del impacto del edificio derrumbándose. Child Emperor no sabía cómo debía sentirse, pues estaba tan agotado física y emocionalmente que solo subió al techo de un edificio cercano y se recostó en el suelo, ya ni siquiera le importaba que los sujetos de ese mundo le encontraran, después de todo era como si casi llegara a su final, un pensamiento demasiado deprimente para su corta edad. La respiración agitada del niño poco a poco se fue calmando, mientras que, del cielo que miraba, de aquel portal en el cielo, veía claramente cómo es que había durado el tiempo que era necesario para su planeta. Los chicos de la clase 1A y 1B observaron el cielo, abrumados con lo que estaban mirando. Hace un rato, solo 5 de esas cosas bajaron del cielo, destellantes aterrizaron y ocasionaron todo esto. Solo eran 5. Y ahora, lo que miraban en el cielo, no tenía comparación. Parece ser que la asociación de verdad está desesperada, ya se habían tardado, dijo Child Emperor, con una sonrisa, ni él mismo sabía por qué estaba sonriendo, pero quería hacerlo, solo quería estar en calma este rato, pues, sabía que no habría un rato así en mucho tiempo más. ¿Cuáles destellos de la muerte? Cientos de centellas volando desde el otro lado del portal, cuáles meteoros, venían a cruzar del otro lado, sin ninguna intención de tener piedad. Con fuerza y majestuosamente cruzaron la barrera que separaba a ambos planetas, llegando a respirar el aire de este mundo. Como el descenso del mismo fin del mundo, comenzaron a caer ametrallando el suelo de toda la ciudad, abarcando todo el terreno posible dentro del perímetro del lugar. Explosiones a lo largo del país se podían ver, sentir, sufrir. Como un ataque divino, las fuerzas del otro lado habían enviado a cientos de naves, las cuales comenzaron a vaciarse, dejando libres a lo que para ese bando eran héroes. Algunos cayendo en las cercanías donde se encontraban los chicos, quienes se reagruparon para poder enfrentar el riesgo que se aproximaba. Child Emperor miraba el desastre desde el borde de aquel edificio de unas 5 plantas, mientras la tierra hacía que se moviera bruscamente, pero esto era algo que a él no le importaba, pues su llanto y su sonrisa mezclada eran algo más que suficiente para poder reflejar lo que verdaderamente sentía al respecto de lo que su planeta estaba haciendo egoístamente para salvarse a sí mismo. Tanta impotencia, tanto dolor, la destrucción que él no quería ver, ahora estaba de primera mano ante sus ojos, quitándole la venda de los ojos, sin querer continuar como lo había hecho hasta ahora, pues el dolor en sí era demasiado, demasiado para su conciencia. Lágrimas comenzaron a salir de sus ojos, sin intención, él comenzó a gritar, al son de las campanadas de la muerte que descendían del cielo en forma de centella de fuego infernal. El miedo comenzó a apoderarse de los héroes, quienes estaban al pendiente de cualquier movimiento o derrumbe cercano que pudiera haber por los terremotos causados por las explosiones de las naves al caer a tan altas velocidades. Sin importar a quién mirase, podían verle temblar, con ese miedo que ahora tenían, como una cubetada de agua fría, un frío abrasador que comenzó a recorrer su cuerpo desde su espina dorsal hasta la más alejada de sus extremidades. Como lo que eran ahora, solo unas simples presas, se acomodaron en un solo lugar, cuales ratones esperando al cazador, con temor y esperando cualquier movimiento de hostilidad, en lo que parecía ser el único lugar seguro, que era simplemente su unión, su pequeña caverna mental hecha de su propia compañía que, poco a poco, les hacía entender que todo estaba perdido. El frío aire que entraba por su ventana le había despertado, con la sorpresa de que su sentir no era el mismo que de hace unas horas, no estaba tan mal, al menos no tan cansado, y la fiebre había bajado, por lo que no tenía que quedarse más tiempo en la cama. Se levantó, caminando a lo largo de su sala de no más de 2 metros, hasta estar delante del televisor, mirando la ventana, sorprendiéndose apenas por el enorme agujero del cielo, mas lo que sí le llamó la atención fue el ascenso de lo que parecían ser naves, como objetos ovoidales de color metálico. Buscando a su compañero, sin éxito, escuchaba las noticias de la televisión, donde anunciaban lo que parecía ser una guerra, como si una especie de conflicto armado hubiera comenzado mientras él estaba durmiendo. Vaya suerte era la suya que justamente en ese rato hubieran pasado esas cosas, y peor aún esperar a enterarse de todo lo que pasó mientras estaba dormido, aunque realmente no le era demasiado interesante.
Se vistió, como un día cualquiera, con esa dificultad que todos tiene para ponerse uno de los tenis que parecieran que de la nada se encogieron para dificultar el poder meter el pie en ellos. Una capa blanca recién lavada por Genos, además de una pequeña nota de su amigo Cyborg, cuyas palabras no eran muy claras, pero al menos era claro el mensaje de que debía de llegar al otro lado de lo que sea que estuviera en el cielo. Señor Saitama, en cuanto despierte, pase el portal y búsqueme, es seguro que necesitaremos su ayuda. Palabras breves y cortantes, especialmente para haber sido dejadas junto a una sopa instantánea aún tibia, especialmente preparada para él, aunque realmente no tenía mucha hambre. Un suspiro breve, alentado por la nota de Genos y a sabiendas que, sea lo que sea que esté pasando ahí afuera, era importante, fueron suficiente motivación para sacar a Saitama de su cama, que, aunque con un leve cansancio, se sentía lo suficientemente bien como para cruzar al otro lado.